En las últimas décadas, la educación ha evolucionado significativamente, incorporando nuevas metodologías que buscan fomentar un aprendizaje más dinámico, participativo y efectivo. El ejercicio de la actividad educativa experimenta evolución e innovación en la medida en que se adapta a nuevos retos y contextos. Como exponentes de esta evolución nos hemos fijado en dos metodologías, la cooperativa y la de la experimentación de los aprendizajes, para comprobar en qué medida se están desarrollando en nuestras aulas. Para realizar este análisis llevamos a cabo una profundización sobre las aportaciones de cada una de ellas a la práctica educativa. El aprendizaje cooperativo es una metodología que promueve la colaboración entre los estudiantes para alcanzar objetivos comunes, mejorando no solo su rendimiento académico, sino también sus habilidades sociales y emocionales. Ha demostrado ser una herramienta valiosa para mejorar el rendimiento académico y desarrollar habilidades sociales esenciales en los estudiantes. Según algunos autores, el aprendizaje cooperativo es un aprendizaje efectivo, destacando cómo la cooperación entre pares facilita la comprensión y la retención de conocimientos al promover la discusión y el intercambio de ideas. Esta metodología se basa en la premisa de que el aprendizaje es un proceso social y que a través de la interacción con otros, los estudiantes pueden construir conocimientos más sólidos y duraderos. Hay autores que subrayan la utilidad de este tipo de aprendizaje en el aula, y su investigación muestra que estos métodos no solo mejoran el rendimiento académico, sino que también contribuyen al desarrollo de habilidades interpersonales, como la comunicación y la resolución de conflictos. Como hemos dicho, la educación primaria es una etapa crucial en el desarrollo académico y personal de los estudiantes, existiendo un interés cada vez más creciente por las metodologías activas. En este contexto, además del aprendizaje cooperativo, hemos puesto el foco en la experimentación en los aprendizajes, que ha surgido como una metodología clave para promover una comprensión más profunda y significativa de los contenidos, solicitándose incluso más políticas públicas para su desarrollo. Algunos autores abordan específicamente la enseñanza de las ciencias experimentales en la educación primaria, sosteniendo que el proceso de enseñanza debe crear un ambiente de aprendizaje que fomente la curiosidad y el descubrimiento. En este contexto, las actividades experimentales permiten a los estudiantes explorar conceptos científicos de manera práctica, lo que no solo aumenta su interés por la ciencia, sino también mejora su comprensión de los principios científicos básicos. Algunos autores enfatizan que la experimentación en la educación científica puede ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y resolver problemas, habilidades que son esenciales para su éxito en cualquier campo futuro. En cuanto a nuestro trabajo, como se ha señalado en la introducción, las metodologías activas y experimentales han ganado relevancia en la enseñanza, especialmente en las primeras etapas de escolarización, y además posteriormente se extienden a lo largo de toda la etapa escolar, teniendo un impacto significativo en la educación superior y laboral. Por lo tanto, nuestro objetivo principal es determinar hasta qué punto estas metodologías se están aplicando en centros de educación primaria. Así, se ha realizado la distinción entre los tipos de centros educativos que existen en España, de gestión privada, concertada y públicos. En este contexto, se establecen los siguientes objetivos específicos: conocer la cantidad de centros que incorporan experimentación de los aprendizajes como proyecto dentro de su oferta formativa, conocer la cantidad de centros que desarrollan metodologías cooperativas dentro del aula y analizar si hay alguna correlación entre el perfil de centro, público, concertado o privado, y la implantación de metodologías cooperativas y experimentales. Para llevar a cabo este estudio, se ha analizado el contenido que ofrecen los centros educativos a través de la información disponible en su página web. Esta metodología se ha mostrado muy eficaz para estudios de este perfil, ya que resulta adecuado al objeto de investigación. El estudio se realiza sobre la población total de colegios de primaria de la Comunidad de Madrid. Su selección se debe a que es la comunidad autónoma uniprovincial con mayor número de centros educativos, además de encontrarse en ella la capital de España. Para obtener la información sobre los centros educativos y poder acceder a sus respectivas páginas web, se ha acudido al registro de centros no universitarios disponible en la página web del Ministerio de Educación de España. En este caso, se ha realizado sobre 401, por lo que es posible afirmar que es una muestra suficientemente representativa de la población objeto de estudio. Y además, el 100% de los centros educativos de la muestra disponía de página web.
Se ha realizado la comprobación de la información contenida en las respectivas páginas web de los centros educativos de manera visual, analizando específicamente la información que ofrecen relacionada con los objetivos específicos de este estudio. La recogida de datos se realizó durante el mes de diciembre de 2023. En cuanto a los resultados, el primer dato que queremos conocer es el porcentaje de centros educativos que ofrecen información sobre los proyectos que realizan, sobre la base de que el 100% de los centros de primaria analizados disponen de página web. La información muestra que la mayoría de los centros educativos, 77,06%, ofrecen información sobre los proyectos que realiza el centro. Al desglosarlo por tipo de centro, se puede observar una posible distinción, ya que la tasa más alta en ofrecer información sobre sus proyectos es de los centros privados con un 87%, después los concertados con un 74,07% y los públicos con un 76,89%. Por lo tanto, privados, concertados, públicos, concertados. Sería, pero digamos con una información muy similar. Los resultados obtenidos muestran que en términos generales prácticamente el 5% de los centros educativos cuentan con proyectos de experimentación de los aprendizajes y que en torno al 17% cuenta con metodologías cooperativas en la etapa de primaria. Si nos centramos por perfiles de centro, podemos comprobar que el 12,2 de los centros privados y el 7,41 de los concertados y el 2,22 de los centros públicos llevan a cabo proyectos de experimentación de los aprendizajes, siendo tanto mayor el porcentaje de los centros privados que cuentan con estos proyectos frente a los públicos, que solo es el 2,22%. En cuanto al trabajo cooperativo, el 14,63% de los centros privados, el 37,04% de los centros concertados y el 5,78% de los centros públicos llevan a cabo proyectos cooperativos. Por lo tanto, se puede mostrar también menor porcentaje de experimentación que trabajo cooperativo. También podemos comprobar que el trabajo cooperativo es más común que la experimentación en todos estos tipos de centros. A nivel general, de los 401 centros educativos analizados, como hemos dicho, en torno al 5% desarrollan proyectos de experimentación y en torno al 17,21% trabajo cooperativo. Esto demuestra que a pesar de la importancia de estos enfoques pedagógicos, se puede decir que todavía queda un largo camino por recorrer para su plena implementación en estos centros. La mayor sorpresa viene en los centros concertados, que a pesar de representar solo el 33,67% centros del total de la muestra, son los responsables del 37% de total proyectos de trabajo cooperativo. Esto sugiere que los centros concertados pueden estar liderando el camino de implementación de estos métodos de enseñanza cooperativa. Por otro lado, los centros privados, aunque representan la menor proporción de la muestra, tienen un porcentaje relativamente alto en la implementación de proyectos de experimentación, un 12,20%. Esto podría indicar una mayor flexibilidad o recursos en estos centros para la implementación de nuevos métodos de enseñanza. Finalmente, es notable el bajo porcentaje de proyectos de experimentación y trabajo cooperativo en los centros públicos, siendo un 56,11% del total. Esto podría ser objeto de futuras investigaciones para comprender las posibles barreras a la implementación de estos enfoques en el sistema educativo público. Estos hallazgos sugieren que, aunque la implementación de proyectos de experimentación y trabajo cooperativo varía entre los diferentes tipos de centro, hay un interés creciente por estos enfoques pedagógicos. Sin embargo, se necesitan más esfuerzos para garantizar su adopción generalizada y aprovechar sus beneficios para la educación de los estudiantes. Estos resultados apuntan también a una tendencia interesante en la educación contemporánea. La pedagogía ha evolucionado en las últimas décadas para incorporar un enfoque más centrado en el estudiante, que enfatiza el aprendizaje activo y la interacción social. Como he señalado en la introducción, los proyectos de experimentación y trabajo cooperativo son ejemplos de este enfoque, y estos resultados sugieren que se están adoptando en algunos centros educativos, aunque a diferentes ritmos dependiendo del tipo de centro, ejerciendo el liderazgo en este sentido los centros privados.